Ok, bueno, estamos en módulo 3, la segunda clase. Recuerden que en esta lógica con la cual se estructuró la asignatura de gestión de personas, que tiene que ver con los procesos, distintos procesos por los que pasan las personas al interior de la organización, ahora ya estamos en el proceso de mantención, ya cuando la persona está al interior de la organización. Recuerden que ayer vimos lo que hacía referencia a el contrato de trabajo, ¿ya? Donde especificamos cuáles eran los tipos de contrato, la legalidad asociada al contrato de trabajo y también, por último, los contenidos que debe tener un contrato de trabajo. Así también vimos cómo se componen las remuneraciones. Entonces, vimos los haberes no imponibles, que recuerden son los conceptos que el empleador le paga al trabajador, dentro de los cuales se le deben hacer los descuentos legales, los cuales igual vimos ayer. Y también vimos los haberes no imponibles, que son los montos líquidos que finalmente se traspasan directamente al colaborador y que no aplican bajo descuentos de algún tipo de cotización, ¿ya? Y los descuentos legales son los que principalmente, como lo vimos ayer, hacen referencia a temas de pensión, salud, seguridad y otros descuentos que voluntariamente el trabajador puede haber adquirido para mejorar su pensión, haber contratado algún seguro de salud, etc. ¿Ya? Eso, entonces ya parte contractual, ok, parte composición de remuneraciones, ok. Recuerden que el cálculo de remuneraciones lo vamos a ver la próxima semana, lo de ayer era nada más que solamente ver los componentes, cómo se constituye una remuneración, ¿ya? Perdón. Entonces hoy vamos a ver dos procesos más que tienen que ver con esta fase de mantención, ¿ya? Uno relacionado con lo que tiene que ver con la seguridad. Y como sabemos también, cuidar a los colaboradores tanto en su salud física como en su salud mental, también de responsabilidad y un proceso que está bajo el área de recursos humanos. Y por otra parte, las relaciones laborales, que tienen que ver básicamente con los procesos de negociación colectiva y, bueno, el sindicato que obviamente es el actor que permite, digamos, la capacidad de negociación colectiva que pueden tener los trabajadores. Eso es lo que vamos a ver durante el día de hoy. Ok. A ver un poquito. Ahí está. Entonces, hoy día vamos a ver en primera instancia, como le indicaba, lo relacionado con seguridad laboral. En una instancia, yo les dejé ahí una pequeña referencia histórica que no es menor, digamos. O sea, en general, siempre cuando hablamos de procesos en general de lo que tiene que ver con el marco del trabajo, hay ciertas situaciones, ciertos derechos que se han ido ganando con el tiempo que han pasado. Obviamente temas al principio del siglo, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, temas como la seguridad laboral eran temas que obviamente los empleadores de aquel tiempo no lo tenían contemplado. Entonces obviamente ya cuando se produce este fenómeno en que se cambia la estructura de la, digamos, de la composición de los trabajadores acá en Santiago, porque recuerden que a finales del siglo XIX y siglo XX se produce esta migración campo-ciudad, donde la gente que vivía en el campo ya se empieza a trasladar a los centros urbanos para poder acceder a mejores trabajos en la medida que ya en la parte rural quizás las condiciones de trabajo no eran las mejores. Entonces ahí obviamente, sobre todo en Santiago, se fue formando lugares principalmente que se daban a nivel de las fábricas donde llegaban los trabajadores a trabajar, o de los lugares donde más bien habitaban, que por lo generalmente eran los CITE, los famosos CITE, que precisamente comienzan a nacer en esta época, con el objetivo de, en un espacio pequeño, poder alojar a la mayor cantidad de población que venía de región en ese momento. Se empiezan a gestar movimientos sociales en torno a exigir ciertos derechos laborales. ¿Ya? Y ese es el contexto. En términos históricos, en Chile se habla de la cuestión social cuando se habla de este conflicto que se inicia principalmente en los primeros años del siglo XX. ¿Ya? Hay una foto ilustrativa, digamos, de cómo era, cómo era un equipo de trabajadores en aquella época. Entonces, en ese escenario, como yo les comentaba, los trabajadores se empiezan a organizar. En ese sentido, aparecen las primeras mutualidades, que tenían obviamente un concepto distinto al que tienen ahora en la mutualidad. Ahora pensamos mutual del trabajo, pensamos inmediatamente en segurito, como dicen, o en seguridad en el trabajo.
En ese momento, no. Cuando hablan de mutuales, obviamente tiene un contexto mucho más social, en el fondo de ser entidades de apoyo mutuo. Para eso se llaman mutuales, donde básicamente los colaboradores se organizaban, por una parte para solidarizar, había temas de ollas comunes, pero también en el fondo se empezaron a discutir ciertos temas que tenían que ver con los derechos que tenían que tener. Que, insisto, en ese contexto, en ese tiempo, donde ni siquiera habían contratos de trabajo, básicamente no había ningún derecho que garantizara algún tipo de seguridad o algún tipo de beneficio para el colaborador. Entonces, ahí en ese contexto empiezan las mutuales, tanto de socorro mutuo como de apoyo que se daban entre las distintas organizaciones. Ya no estamos hablando de sindicatos, porque en ese tiempo obviamente el sindicato todavía no existía en Chile, ¿ya? En 1924 hay un pequeño paso, que se crea la seguridad social quedando la caja de previsión de empleados particulares y la caja del seguro obrero obligatorio, ¿ya? Esto marca un hito en Chile. Y, lamentablemente fue un poco tarde, fue en 1925, obviamente en otros países, en Europa y en Estados Unidos, desde mucho antes, pero acá se empieza a gestar ese proceso y ya el Estado recoge este problema social que había y en el fondo dice, ya, efectivamente tiene que haber una entidad del Estado que se encargue de velar por la seguridad de todos los trabajadores. ¿Ya? Entonces ahí, en ese sentido, en 1924 se crea la caja de empleados particulares que duró casi, bueno, prácticamente hasta la dictadura, y que tenía como objetivo precisamente velar por la seguridad de los trabajadores, aparte de muchos otros beneficios. Antiguamente los trabajadores podían optar a comprarse una vivienda precisamente a través de este tipo de caja, ¿ya? No endeudarse en un banco como lo tenemos que hacer ahora, sino que en ese tiempo estaba la posibilidad de que a través del empleador nosotros pudiéramos optar una casa. Entonces, en ese sentido, ahí esa era la misión más que nada que cumplían esta caja de previsión de empleados particulares. Acá otro hito importante, año 48, mismo año en que se firma la Declaración de Derechos Humanos. Se firma la Declaración Universal en la cual se señala que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales, indispensable a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Entonces, a partir de esta Declaración de los Derechos Universales, también ya los países empiezan a tomar un poco más en serio esta normativa, en el fondo, de que tienen que velar, obviamente, por la seguridad de sus, en este caso, de sus compatriotas y más que nada, en este caso, puntualmente, con la seguridad de los colaboradores. Eso como una reseña histórica. O sea, efectivamente el tema de la seguridad social, como de los sindicatos que vamos a ver también un poco después, nace a partir de eso. Nace a partir un poco de esta necesidad de los trabajadores de exigir que los empleadores y la sociedad en general velara por la seguridad de ellos. ¿Ya? Ahora, pasamos a lo que tiene que ver directamente con el marco legal, el marco regulatorio que establece o que de alguna forma norma en Chile el tema de la seguridad al interior del trabajo. ¿Ya? ¿Qué se entiende como seguridad social? Se entiende como el conjunto de medidas a las que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos, sociales, de no resolverse y que en el fondo podrían generar situaciones como puntualmente las que pasó ahora con la cuarentena, que se pueden generar algún tipo de situaciones. Entonces, de alguna forma, el Estado se hace garante de resguardar la seguridad y la integridad de las personas. Dentro de las instituciones que velan, digamos, por el cumplimiento de esta normativa, digamos, de que efectivamente las organizaciones, principalmente los trabajadores, cumplan con velar por este principio como les indicaba, de que los trabajadores deben ser cuidados, se crea la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO, que son sus siglas, ¿ya? Esta es la entidad que fiscaliza, en el fondo, que el empleador se haga cargo de velar y implementar las distintas leyes y obviamente también traspasar los beneficios legales que se entregan a través del Estado, como la asignación familiar, las cotizaciones, etc. Entonces, la SUCESO, en el fondo, es la entidad regulatoria que vela por el cumplimiento de la seguridad laboral a nivel de Chile. Ese es su rol. Y principalmente todos los aspectos que regulan los temas de seguridad laboral se enmarcan dentro de la ley 16.744 que está en el Código del Trabajo, ¿ya? Han habido obviamente algunos cambios, han habido algunas modificaciones, pero por lo general esta ley
es la que regula todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral, ¿ya? Entonces ahí se da todo este proceso de que legal, digamos, donde tanto las empresas en conjunto con socios externos, que en este caso son las mutualidades actuales, donde está la H, el IST, la Mutual del Trabajo, etcétera, en manera conjunta tienen que trabajar en el fondo velando por la seguridad de los colaboradores. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley, la 16744? Primero, tiene un rol preventivo. Obviamente, evitar que ocurra un accidente o se contraiga una enfermedad profesional. Recuerden que, de acuerdo a esta misma ley, el colaborador, cuando ingresa a un puesto de trabajo, el empleador tiene la obligación legal de informarle todos los riesgos asociados a la ejecución de su trabajo. ¿Ya? Y esto se llama derecho a saber. Es una capacitación en seguridad que es obligatoria. Y esto se enmarca dentro del carácter preventivo. ¿Por qué? Porque obviamente evita, o tiene como objetivo principal que el trabajador conozca e identifique los riesgos antes de desempeñar sus funciones. Entonces, esa lógica es de carácter preventivo, porque en el fondo le estamos diciendo al trabajador, ojo, ten cuidado con esto. Estas son las acciones que eventualmente tienen algún tipo de riesgo cuando tú ejecutas tus labores y que tienes que tener con esto. Por eso tiene un poco ese rol preventivo, ¿ya? Y en ese sentido, las mutualidades, la H, la Mutual de Seguridad y el IST, aportan bastante realizando capacitaciones bastante seguidas a las empresas con respecto a temas de seguridad. Entonces, en la medida que nosotros obviamente tengamos una mutualidad y paguemos por esa mutualidad, porque no es un servicio gratis, nosotros pagamos por esa mutualidad, ellos tienen que prestar un servicio de capacitación. Básicamente eso, siempre estar capacitando en lo que tiene que ver con la prevención de riesgo. Ese por lo menos es un objetivo. Segundo, está otorgar atención médica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cada mutualidad tiene un hospital. O sea, está el hospital del trabajador, está el hospital de la AX, está el hospital del Instituto de Seguridad del Trabajador, etc. ¿Ya? Entonces, en la medida que el trabajador tenga un accidente de trabajo y o de trayecto, esta mutualidad le presta ese servicio gratuito. Obviamente en la medida que el accidente sea de trayecto o sea de trabajo, o también puede ser una enfermedad profesional, que es distinto, ¿ya? Cuando hablamos de accidente, hablamos de una situación imprevista que se dio en el trabajo, en el puesto de trabajo. En el trabajo puede ser, me caí de la escalera, ya, me tengo que ir al hospital de la H. Si es de trayecto, iba en el metro, me voy a la H, ¿ya? Ojo, hay un mito con respecto al tema de los accidentes de trayecto, ¿ya? Que se habla generalmente de que un plazo de 2 horas desde que ocurre el accidente en el trayecto para notificar e ir al hospital. Y eso no es así. No existe ese tope de 2 horas. Tú puedes ir incluso al día siguiente al hospital y el hospital te tiene que atender, te tiene que dar atención. Porque pasa muchas veces, y es súper frecuente, por ejemplo, de las personas que, por ejemplo, se tuercen el tobillo en la calle. Generalmente eso es una lesión que no genera una molestia o un dolor inmediato, sino que por lo general el otro día me va a amanecer el pie hinchado y no voy a poder caminar. Entonces, en la medida que eso pasa, y si te pasa el día siguiente, puedes ir al H y te van a tener que atender porque efectivamente fue un accidente de trayecto. Obviamente eso tiene que ir acompañado con una documentación que entrega el empleador para poder en el fondo verificar que efectivamente el trabajador sufrió un accidente de trayecto, ¿ya? Cuando hablamos de enfermedades profesionales, hablamos de enfermedades que se generan a partir de la ejecución de una función, ¿ya? Por ejemplo, algo súper común en los trabajos administrativos son las tendinitis, ¿ya? Porque obviamente la persona está sentada digitando todo el rato y en algún momento la persona le viene el tirón y le da tendinitis, por ejemplo. Esa es una enfermedad profesional asociada a nuestros cargos, para los cargos administrativos. Obviamente nosotros no estamos expuestos a otros riesgos, no trabajamos en faena, trabajamos principalmente en la oficina, pero sí estamos expuestos a tipos de enfermedades. Entonces, efectivamente nos puede, por ejemplo, dar tendinitis el hecho de estar digitando todo el día. Y cuando yo tengo una enfermedad profesional, es decir, yo me enfermé a causa del desarrollo de mi trabajo, también me tienen que dar la cobertura para que el proceso de recuperación sea gratuito para el trabajador, ¿ya? Obviamente allí hay un proceso de investigación. O sea, no es llegar y decir, mira, a mí me dio tendinitis en el trabajo, sino que por lo general la mutualidad se encarga de hacer una investigación y de alguna forma definir si efectivamente fue una enfermedad profesional. Acá, lamentablemente, debo decirlo,
en función de mi experiencia, por lo general las enfermedades profesionales son rechazadas, ¿ya? Generalmente las mutualidades se encargan de atribuirles preexistencia o causas distintas a las que tengan que ver con laborales, porque obvio, es un costo para ellos tener que atender a una persona que presenta una enfermedad porque lleva un tratamiento bastante largo. Por otra parte, también tiene como objetivo otorgar prestaciones económicas para reparar la pérdida de la capacidad de ganancia del trabajador y sus derechos habientes. ¿Qué significa esto? Cuando un colaborador tiene un accidente de trabajo, de trayecto u enfermedad profesional, y a partir de esto se genera una licencia médica, es decir, el colaborador no puede prestar servicios, digamos. Y obviamente tiene que presentar esta licencia médica, que como todos sabemos, a veces la licencia médica merma un poco nuestra renta porque no nos pagan todos los días. Cuando hay un accidente o sea, cuando es comprobado que efectivamente hubo un accidente de trayecto, trabajo o enfermedad profesional, la mutualidad se encarga de pagar la remuneración completa al trabajador, ¿ya? Es decir, mientras el trabajador está en proceso de recuperación o está con licencia a causa de un accidente o enfermedad laboral, la mutualidad o el ST le paga el 100% de su renta mientras la persona está en ese proceso. Entonces, o sea, en ese sentido, el trabajador no se ve perjudicado en su renta a partir del accidente que siguió trabajando, y eso es de sentido común. Porque si el trabajador se accidentó, lo menos que puede hacer, digamos, en este caso la mutualidad, es pagarle su sueldo completo, ¿ya? La rehabilitación también es un objetivo que tiene la ley, ¿ya? Es importante que, como les digo, cuando existe un tipo de accidente o enfermedad profesional, y como estas instituciones cuentan con beneficios, el proceso de rehabilitación también lo hacen ellos. O sea, no se encargan solamente de lo que tienen que ver con la atención médica urgente y resolver lo más, digamos, no sé, la parte médica, sino que también el proceso de rehabilitación está a cargo de estos procesos. Entonces, insisto, mientras la persona está en este proceso de rehabilitación, mientras está con licencia médica, la mutual le va pagando el sueldo tal cual como si estuviera trabajando, le paga el 100% de su sueldo, ¿ya? Reeducar. Eso ya es un caso más complejo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando una persona lamentablemente sufre un accidente que quizás le impide poder volver a desempeñar la misma función que desempeñaba antes. No pasa mucho, sobre todo con accidentes de carácter físico, obviamente, donde la persona quizás a partir de ese accidente sufrió algún tipo de discapacidad que le impide poder desempeñar su trabajo de manera normal. Entonces también la mutualidad toma a esa persona y hace un proceso de alguna forma de poder adaptarlo a un nuevo puesto laboral. También se encarga de ese proceso, ¿ya? Son los casos menos, son los casos obviamente de los accidentes más graves, ¿ya? En que la persona de alguna forma no queda con alguna capacidad distinta para poder desempeñar el trabajo a lo que tenía antes de su accidente. Esos son los objetivos que tiene principalmente la ley 16.744, ¿ya? Ahora, cuando hablamos también en este ámbito, también hablamos de lo que tiene que ver con higiene y seguridad en el trabajo. Cuando hablamos de esto, nos referimos al conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección íntegra, física y mental del trabajador, preservando y obviamente previniendo eventuales riesgos para su salud física o mental. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dentro de este proceso de velar por higiene y seguridad, cuando hablamos de factores higiénicos, hablamos principalmente asocia la higiene como al tema de aseo, por decirlo de alguna forma. Pero cuando hablamos de los factores higiénicos, hablamos de los factores básicos para poder desempeñar una función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí entra otra disciplina que también trabaja un poco con nosotros, que es la ergonomía, ¿ya? ¿De qué se encarga la ergonomía? De hacer el estudio de los puestos de trabajo, no como lo hicimos nosotros con el descriptor de cargos, no, sino que el estudio físico de los puestos de trabajo. Entonces viene un experto en ergonomía y, por ejemplo, evalúa la posición de la silla. Ya no, esta silla está muy recta, está doblando la espalda, y en el fondo la deja en una posición recta. Evalúa, por ejemplo, la altura de la pantalla. Tiene que siempre la pantalla estar al frente. Como la tengo yo ahora, por ejemplo, está mal. Está mal. Un ergonómetro me diría que estoy actuando muy mal. Efectivamente, porque la pantalla tiene que estar al mismo nivel de la cabeza, cosa de mantener una postura recta. Esos aspectos son los que se tienen que encargar también nosotros, digamos, en términos de higiene y seguridad. Velar porque el lugar de trabajo tenga las condiciones básicas para el buen desempeño, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también velar porque obviamente la persona cuente con los instrumentos, que o sea, el escritorio esté bien, que no se mueva, que la mesa no esté coja, y que obviamente también la infraestructura no revierta algún riesgo para los colaboradores, que es súper frecuente que hace cuando se deja hacer mantención, pasa.
pasos. O sea, a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, en nuestras oficinas de recursos humanos, donde antiguamente teníamos la pared llena de archivadores, que en algún momento el estante se rompía con tanto peso y se caían todas las carpetas. Me tocó, pero lamentablemente un accidente, un chico que le pasó eso, le cayeron las carpetas, porque obviamente la empresa tiene que preocuparse también de hacer cierta mantención en esta parte. ¿Y quién tiene que auditar eso? Recursos humanos. Tiene que haciendo generalmente este levantamiento de los riesgos junto con el prevencionista de riesgo. Este proceso idealmente debe darse de manera anual, ¿ya? Por lo general, en mi experiencia, nosotros con los prevencionistas de riesgo hacíamos un levantamiento bianual, 2 veces al año. Recorríamos todas las instalaciones levantando todas las posibles causas de riesgo. De ahí, obviamente, el ojo de un experto nos va a ayudar más. A veces pasa que hay una parte donde nosotros no vemos riesgo, pero hay un prevencionista te va a decir que ustedes 3, 4 riesgos asociados que nosotros nunca los vimos. Entonces ahí, obviamente, es fundamental la labor y el apoyo que nos pueden dar los prevencionistas de riesgo. Dentro de lo que establece también la ley 16.744 está lo que se denomina Comité Paritario de Higiene y Seguridad. ¿En qué consiste el Comité Paritario de Higiene y Seguridad? De partida es un comité, es decir, un grupo de personas, de carácter paritario. ¿Qué quiere decir paritario? Que sea igual cantidad de representantes por parte del empleador, igual cantidad de representantes por parte del empleado. ¿Ya? ¿Cómo se constituye este comité paritario? Que tiene como objetivo, obviamente, velar por la seguridad de los colaboradores, y también es un mandato, eso no es optativo, no es que las empresas vean si quieren tener, tienen que tener un comité paritario en la medida que tengan, obviamente, labores que puedan afectar la integridad del colaborador, ¿ya? Entonces, el objetivo es precisamente ser como una instancia fiscalizadora y reguladora de los riesgos, más allá de la labor que hace el prevencionista de riesgo, más allá de la labor que hace el recurso humano. Este comité bipartito, compuesto por representantes de la empresa y de los colaboradores, tiene ese rol, ¿ya? Fiscalizar, eventual y reunirse una vez al mes para poder levantar la información de riesgo y tomar las medidas pertinentes en conjunto con el prevencionista y el recurso humano. ¿Cómo se constituye el comité paritario? El comité paritario se constituye por 6 personas. 3 representantes titulares de la empresa. Los representantes de la empresa siempre son elegidos directamente por la empresa. O sea, el jefe define. Siempre hay alguien de recursos humanos. Siempre son cargos de jefatura, generalmente los que son como los representantes de la empresa. Y por otra parte están los representantes de los trabajadores. Tienen que haber 3 representantes titulares de los trabajadores, los cuales se eligen mediante votación. Los 3 con mayor votación son los 3 titulares. Ahora, el comité también supone la existencia de suplentes para ambos cargos. O sea, aparte de los 3 titulares por la empresa y por los trabajadores, también tienen que haber 3 suplentes por la empresa y por los trabajadores. ¿Por qué? Porque siempre al momento que haya reunión tienen que estar los 3 representantes. Entonces, si no hay un titular que no puede participar, tiene que pasar un suplente. Entonces, siempre tienen que estar las actas del comité paritario firmadas por 3 representantes de la empresa y 3 representantes de los empleados, de los trabajadores. ¿Ya? Eso. Entonces, básicamente el comité paritario es un comité que también parte de una exigencia de la ley y, como les digo, tiene como fin velar por la seguridad de los colaboradores, como digo, no a un nivel de gestión, sino que más que nada a un nivel de fiscalizador, de levantar los riesgos y de proponer mejoras. Ese es su rol. Y aparte, al igual que el presidente del sindicato, el presidente del comité paritario tiene fuero, es decir, no puede ser desvinculado. Dentro de este proceso de seguridad laboral, y como ya le he mencionado bastante, tenemos el proceso de prevención de riesgo. Obviamente ahí la ayuda de nuestros amigos profesionales a nivel técnico y también los ingenieros de prevención de riesgo que nos ayudan. Ellos son los expertos, ¿ya? Nosotros como recursos humanos implementamos las medidas que nos sugiere el prevencionista de riesgo junto con el comité. O sea, nosotros como recursos humanos no somos los que tomamos las decisiones, no somos los que levantamos los riesgos, sino que somos los que tenemos que implementar estas medidas de seguridad para velar por la seguridad de los colaboradores. Y también aquí hablamos de lo que tiene que ver con la salud ocupacional. Por eso generalmente hablamos de prevención de riesgo y salud ocupacional. También se puede denominar salud psicosocial. La
encuesta que hace la H en términos de medir los riesgos de salud mental que tienen los trabajadores se llama encuesta psicosocial, ya precisamente apunta a eso, ¿ya? Cuando hablamos de salud ocupacional, ya no solamente estamos hablando de lo físico, sino que también estamos hablando de los factores psicológicos, ¿ya? Ciertamente las mutualidades se habían encargado hasta hace pocos años, o sea, hasta el 2018 prácticamente, que es cuando nace esta nueva ley, de solamente encargarse de los riesgos físicos. ¿Ya? El tema salud mental no estaba incorporado en esta actividades preventivas o no era materia de análisis en términos de seguridad laboral. ¿Ya? Se asociaba a otros procesos. ¿Ya? Que tenían que ver, por ejemplo, con clima laboral, que obviamente son de recursos humanos, pero no necesariamente se veía o se visualizaba como un tema de seguridad. ¿Ya? Se visualizaba más que nada como un tema eh, propio de la organización. Entonces, en la medida, en la medida que la cantidad de licencias médicas por estrés o por causas mentales en Chile se disparan, de alguna forma, bueno, empieza como a surgir esta idea de que algo pasa en la empresa. Y efectivamente, o sea, en algún momento, estamos hablando hace 15 años atrás, digamos, el nivel de licencias médicas por estrés, por ejemplo, aumentó considerablemente. Antes eran muy pocas, pero aumentó considerablemente. Entonces, eso de qué da evidencia de que las organizaciones efectivamente no se estaban preocupando por los factores psicológicos de los trabajadores, lo estaban dejando un poco de lado. Entonces, a partir de ese problema, porque efectivamente era un problema que teníamos a nivel país, este aumento considerable en la licencia médica y también en las renuncias que se generaban a partir de situaciones de estrés, principalmente por sobrecargas de trabajo o también por situaciones de acoso. ¿Ya? De acoso, y cuando hablamos de acoso no solamente hablamos de acoso que puede hacer un jefe a un trabajador, sino que también existe el acoso entre pares, etcétera. Afectaban obviamente la salud mental del colaborador. Entonces, en ese sentido, a partir del 2018 no, del 2016, corrijo, perdón, del 2016, eh, se empieza a aplicar cambio a la ley o esta modificación en la ley, donde ya no solo nos vamos a encargar de medir los riesgos físicos, sino que también vamos a empezar a evaluar los riesgos psicosociales. Entonces, a partir de eso, a partir del 2 de septiembre del 2016, las empresas deben anualmente aplicar una encuesta que se llama ISTAS 21. ¿Ya? Esa encuesta se le aplica a los trabajadores, a todos los trabajadores que están con contrato en la empresa, y tiende a medir precisamente la evaluación de riesgos psicosociales. O sea, dentro de estas cuentas se hacen preguntas respecto a la carga de trabajo, al respeto del cumplimiento del horario, a cómo se gestionan las relaciones, la organización, etcétera. ¿Ya? Y el resultado de esta encuesta nos va a, en el fondo, definir cuáles son las líneas de acción que debemos seguir, en el fondo, para poder levantar esos indicadores que están mal. Porque obviamente lo que dice la ley no solamente que apliquemos la encuesta, ¿no? Sino que pasa el proceso del siguiente, por lo general, y cómo me tocó vivirlo a mí. Me tocó aplicar la primera encuesta en el 2017, una vez que la aplicamos y tuvimos los resultados, llega una persona de la mutual a reunirse conmigo de manera sorpresa y me pide los resultados de la encuesta. Obviamente le presenté los resultados de la encuesta y ahí empezamos a conversar. Ya, ¿y qué va a hacer para mejorar esto? ¿Y qué va a hacer para mejorar esto otro? Entonces me pidieron un plan de acción y tuvimos que efectivamente, para todos los puntos bajos que teníamos en ese momento con respecto a algunos temas que los trabajadores consideraban que estaban deficientes en términos de cuidados psicosociales, tuvimos que hacer un plan de acción para poder, digamos, prevenir estos riesgos que se estaban evidenciando. Y la mutual me iba a auditar una vez al mes en el fondo para ver si yo estaba cumpliendo efectivamente este plan de acción. Entonces yo tenía que dejar evidencia de las reuniones y todo. Entonces ahí la H tiene un papel muy importante también en el cumplimiento de eso, ¿ya? Porque no solo de alguna forma te obliga a aplicar la encuesta, sino que te obliga a mejorar los puntos que aparecen como bajos en estas cuentas, donde los trabajadores dicen, sabes que aquí en esta parte no nos están cuidando. Entonces, en ese sentido, ahí la H junto con recursos humanos es un trabajo muy importante en la generación de un plan de acción, ¿ya? Para revertir estos eventuales riesgos psicosociales. Eso
bueno, es una pincelada muy general, digamos, de lo que es el proceso de seguridad laboral. Pero en general son los procesos más importantes, chicos. La ley es la 16.744. Esa es la ley donde se enmarca todos los procesos. Ha cambiado, obviamente han habido algunos dictámenes que han cambiado precisamente como este tema, ya como el tema de la aplicación de esta encuesta, pero todo lo que tiene que ver con seguridad laboral está bajo el alero de esta ley, ¿ya? ¿Y qué es lo importante acá? Obviamente identificar cuáles son, como les comentaba, los factores que debe velar el trabajador para cuidar a sus trabajadores, definir el tema de los accidentes y que obviamente los trabajadores tengan la seguridad de que en la medida que tengan un accidente realizando su trabajo o desplazándose hacia su trabajo, van a estar cubiertos. ¿Ya? También tiene que ver el tema del comité paritario, y como digo, es obligatorio que las empresas tengan un comité paritario, ¿ya? En la medida que no lo tengan y ante una eventual fiscalización de la Dirección del Trabajo van a tener una multa si es que no tienen conformado el comité paritario de higiene y seguridad, ¿ya? Y por otra parte, todos estos procesos que nosotros tenemos que velar, ¿ya? Desde lo higiénico, desde lo que tiene que ver con el puesto de trabajo, con contar con una infraestructura básica que garantice que el trabajador cuente con un ambiente seguro y con las herramientas mínimas para desarrollar su trabajo, y que por otra parte también cuidemos los factores psicosociales, ¿ya? Cuidemos las cargas de trabajo, cuidemos la forma en que se comunican las personas, velemos por un trato justo, etcétera. Son también cosas que tenemos que resaltar, ¿ya? Eso es como a nivel general lo más relevante que se hace a nivel de seguridad laboral. Y ahora pasamos al segundo punto que vamos a revisar hoy día, que tiene que ver con relaciones laborales. Cuando ustedes escuchen el concepto de relaciones laborales, tiene que ver con todo este mundo que se asocia a los sindicatos, pero los sindicatos son una parte de ello. Obviamente el concepto de relación laboral hace referencia, como dice su palabra, al cómo se relacionan el empleador con los trabajadores. Este proceso obviamente que se da entre trabajadores y empleadores. Entonces, en ese sentido, eh, las relaciones laborales básicamente ese vínculo que se forma cuando se firma el contrato de trabajo y el trabajador ya pasa inicia este proceso de relación laboral entre el empleador y sus colaboradores, ¿ya? Ese es como un concepto digamos, de libro. Por lo tanto, cuando hablamos de relaciones laborales, es importante este concepto. Hablamos de la relación contractual existente entre una persona y un empleador. Cuando hablamos de relación contractual, hablamos de una relación que está normada y que está regida por una legalidad que en este caso está dentro del Código del Trabajo, ¿ya? La importancia de este tipo o de estas relaciones laborales ha ido generando que las empresas, obviamente que tienen un gran volumen de trabajadores, dentro del área de recursos humanos tengan un área especializada en lo que tiene que ver con relaciones laborales. Y esta es un área que se aloja dentro de recursos humanos, donde principalmente se ven temas legales. ¿Se acuerdan que en la primera semana yo les hablaba de que recursos humanos es un abanico de profesiones donde podemos trabajar sociólogos, psicólogos, contadores, técnicos en administración, técnicos en recursos humanos, enfermeros, asistentes sociales? Las relaciones laborales por lo general son el mundo de los abogados. Aquí generalmente en esta área, la persona que está a cargo por lo general es un abogado, porque precisamente se encarga de velar porque la relación entre el empleador y el trabajador se adapte y cumpla obviamente la legislación vigente en términos laborales. Entonces aquí estamos hablando principalmente de un área que se enmarca más allá dentro de lo que tiene que ver con la legalidad de cómo se generan estas relaciones al interior de la organización. ¿Ya? Primero, entonces, como yo les comentaba, ¿cuáles son las bases para la existencia de las relaciones laborales? Obviamente, para que se dé este proceso de relación laboral, primero tiene que haber un marco legal y jurídico, ¿ya? Que por una parte está a nivel nacional estipulado en lo que tiene que ver con el Código del Trabajo y en general con todas las leyes que se aplican al mundo laboral. A nivel de las empresas también obviamente hay un reglamento interno como lo hemos conversado, y están los contratos de trabajo,
¿ya? Que también los contratos de trabajo, como lo veíamos ayer, regulan la relación contractual entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Y cuando hablamos de los contratos de trabajo, recuerden que ayer estábamos viendo los contratos de trabajo individual, que en el fondo es el contrato de trabajo que cualquier trabajador firma cuando ingresa a un trabajo. Pero también están los contratos de trabajo colectivo, ¿ya? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante en esta presentación. Y esos contratos de trabajo colectivos, que son firmados colectivamente por todos los trabajadores que voluntariamente deciden participar de esta negociación, también son regulados bajo esta misma ley. O sea, cuando hablamos de la regulación, hablamos de lo que tiene que ver con los contratos individuales, pero también con lo que tiene que ver con los contratos colectivos, ¿ya? Por otra parte, está, como tiene que haber como está esta relación de dependencia laboral, tiene que haber un pago de remuneración y tiene que haber un contrato laboral, ¿ya? Eh, y así también, por lo general, cuando la institución o la empresa así lo requiera y tenga las condiciones y tenga una cantidad de trabajadores pertinente que quiera ser parte del sindicato, también existen los sindicatos, ¿ya? Entonces, en general, el sindicato surge como una entidad que permite a los trabajadores, al momento de ir a negociar, tener más peso, en el sentido de tener más peso para poder negociar, ¿ya? Porque un trabajador tiene una capacidad de negociación importante para ir a negociar con su empleador. No. 500 trabajadores tienen un poder de negociación importante para ir a negociar con su empleador. Sí. ¿Ya? Entonces, generalmente por eso hablamos o de ahí surgen los sindicatos, ¿ya? En el fondo, de establecer una capacidad de negociación paritaria, porque obviamente siempre el que tiene más poder va a ser el empleador, porque es el dueño de la empresa, el que paga los sueldos, el que tiene la plata, el que toma las decisiones. Entonces, en ese sentido, los sindicatos surgen como una fuerza para contrarrestar ese poder de negociación. Y al momento de que tengan que negociar algún tipo de beneficio, ese poder de negociación esté equiparado, ¿ya? No sea solamente desnivelado hacia lo que el empleador pueda decir, sino que en la medida que el sindicato no está de acuerdo con la que se le está solicitando o está solicitando algo y el empleador no lo quiere aceptar, está permitido algunas medidas de presión como por ejemplo la huelga. La huelga es legal, o sea, en ese sentido un sindicato se puede declarar a huelga y eso se puede hacer. ¿Cuándo? Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque tampoco eso se puede hacer en cualquier momento, siempre sea en el proceso de negociación. ¿Ya? Entonces, estas son las bases para la existencia, digamos, de las relaciones laborales. Primero, un entorno, un marco regulatorio jurídico que regule los contratos a nivel individual y a nivel colectivo, ¿ya? Segundo, obviamente, esta dependencia y esta relación y este servicio que presta el trabajador tiene que ser, obviamente, recompensado a través de un sistema mensual de salario. Y por último, tiene que haber, idealmente, entidades como los sindicatos que permitan, de alguna forma, tener una capacidad de negociación igual con el colaborador. Es un sindicato, entrando un poco más a lo que tiene que ver con su rol. Son organizaciones libremente constituidas, ¿ya? Es decir, los trabajadores voluntariamente participan, por trabajadores del sector privado o de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, ¿ya? Como lo hemos conversado también estos días, existen dos legalidades en lo que tiene que ver con el trabajo. El Código del Trabajo se aplica a lo que tiene que ver con el sector privado y el Estatuto Administrativo se aplica a lo que tiene que ver con el mundo público, a trabajar en el Estado, ¿ya? Si bien la figura de los sindicatos está en ambos tipos de legalidades, los procedimientos varían un poco. ¿Ya? Muy poco, pero en general, tanto el Código del Trabajo como el Estatuto Público incluyen obviamente artículos de lo que tiene que ver con la constitución y el funcionamiento de los sindicatos, ¿ya? ¿Qué hace un sindicato? Y esto es súper importante, asume la representación legítima de los colaboradores, ¿ya? Y aquí un concepto súper importante, los sindicatos tienen que ser representativos de los colaboradores, no tienen que ser representativos de sus propios intereses. Lamentablemente pasa, y pasa mucho, que los líderes sindicales, cuando llevan mucho tiempo, a veces pierden un poco esta visión de la organización y empiezan a velar a veces por temas que tienen que ver más de índole personal. Entonces,
el concepto de representación legítima es básico. El sindicato está ahí para representar a todos los colaboradores en sus distintas necesidades. No a un grupo, no a un interés particular, sino que tiene que, en el fondo, velar por la representación de todos, ¿ya? Promover los intereses económicos, sociales y culturales de los mismos. El derecho a constituir organizaciones sociales está garantizado por la Constitución Política del Estado, ¿ya? Es decir, en esta Constitución que está de moda ahora y que el domingo vamos a ver si sigue o no, está instituido el poder de las organizaciones sindicales, ¿ya? Dato curioso, sí. La actual Constitución indica que una persona que ocupa un cargo sindical no puede ocupar un cargo público. Es decir, una persona que está ocupando un cargo de líder sindical no puede postularse a ser alcalde, diputado, senador, etc. Ojalá sean de las cosas que eventualmente se cambien, porque obviamente deja fuera al mundo sindical, al mundo del trabajo, de la representación política. Entonces, esas son una de las cosas que están en la Constitución actualmente, que no mucha gente sabe, pero efectivamente un líder sindical no puede postular a un cargo público. Eh, ¿Cuáles son las principales finalidades que tienen los sindicatos? En instancia, como les decía, representar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos. La función representativa es la función principal, ¿ya? Obviamente, tienen que representar los intereses de todos los colaboradores que participan del sindicato y los que no participan también. Cuando hay un proceso de negociación y el sindicato participa en ese proceso de negociación, no solo se ven beneficiados los trabajadores que están en el sindicato, se ven beneficiados todos, ¿ya? No es obligatorio estar en el sindicato, ¿ya? Ojo, no cualquier persona puede estar, una persona no puede estar obligada en el sindicato. Si no quiere estar, no participa, ¿ya? No obstante eso, si se consiguen beneficios, a esa persona igual le van a llegar esos beneficios. Representar a los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva. Importante este proceso de negociación colectiva, ¿ya? Imagino que lo han escuchado, ¿ya? ¿Qué es el proceso de negociación colectiva? Es una instancia que se da por lo general cada 2 años, en algunas empresas también se da cada 1 año, donde la empresa por una parte y el sindicato por otra parte se sientan a discutir cuáles van a ser los principales beneficios que puede la empresa entregar a los colaboradores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acá se da una situación bastante especial, ¿ya? Cuando se da este proceso de negociación colectiva es cuando los trabajadores pueden hacer la huelga, ¿ya? Recuerden que la huelga no se puede realizar en cualquier momento. Generalmente se aplica en esta instancia. Lleva una medida de presión y una medida de presión legal, que está garantizada también por ley. La huelga es legal. Entonces, en ese sentido, cuando la empresa quizás le ofrece condiciones que los trabajadores no van a aceptar con la medida de presión, huelga. Entonces, la medida que la empresa paraliza y deja de producir, obviamente esa va a ser una medida de presión y la empresa por lo general tiende a ceder en algunas de las cosas que anteriormente no cedía. Es un proceso de negociación, entonces generalmente se colocan expectativas altas y ahí se empiezan a bajar, a subir y empiezan a negociar y las conversan en el fondo para llegar a cuáles son los convenios que se van a adquirir. Entonces, cuando termina este proceso de negociación colectiva, se firma un contrato colectivo, donde firman todos los trabajadores que participaron de esta negociación, ¿ya? Y este contrato colectivo que detalla todos los beneficios que va a tener el colaborador hasta el siguiente proceso de negociación, ¿ya? Entonces, para eso, ahí entra el sindicato, entra a negociar, porque en el fondo el sindicato lo que hace es decir, ya, nosotros, en representación de los trabajadores, queremos todas, estas son nuestras peticiones. Entonces, ahí se hace el proceso de negociación. Puede ser rápido, en la medida que haya acuerdo, sí, y en otras instancias puede ser muy lento. O sea, yo he conocido casos de empresas que están 2 meses negociando porque no se llega a acuerdo, ¿ya? Y por lo general también cuando se da este proceso de negociación colectiva, también se recibe un beneficio, que eso principalmente lo reciben más los trabajadores del mundo público que el mundo privado, que son el bono de término de conflicto, donde la empresa paga un bono, digamos, y con ese bono están poniendo, tal cual como dice el concepto, término al conflicto. Eso varía de empresa en empresa, ¿ya? La empresa minera, que gana mucha plata y que tienen muchos recursos, siendo obviamente la empresa más rica de Chile,
yo he visto que en algunos casos pagan bonos de término de conflicto de 15 millones a cada trabajador, o sea, para que vean que es una empresa y un negocio que produce plata, digamos. Entonces, de hecho, lamentablemente también ahí se da el proceso de que muchas empresas, o perdón, muchos sindicatos van a este proceso de negociación colectiva todos los años. ¿Por qué? Porque precisamente también están buscando que además de estos beneficios, obtener también este bono de término de conflicto. Si quieren más información, en la página del ADT van a encontrar información en el fondo más complementaria de qué es lo que hace un sindicato. Entonces, como yo les comentaba, la gran misión que tiene el sindicato es participar en este proceso de negociación colectiva que tiene como resultado la firma de este contrato colectivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué consiste el contrato colectivo? Es un contrato colectivo, o sea, entre varios, firmado por uno o más empleadores, con una o más organizaciones sindicales. ¿Por qué dice eso? Por una parte, hay empresas que tienen una mala práctica, o no sé si una mala práctica, pero de alguna forma para a veces no tener una empresa tan grande y achicarlo un poquito, tienen multi-root. O sea, tienen una empresa con un root y tienen 5 empresas distintas con root distintos. Eso implica que no puede haber un sindicato por todas las empresas porque son empresas distintas. Y al tener un root distinto, pasan a ser empleadores distintos. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, eso tiende a reducir un poco el poder de negociación del sindicato. ¿Ya? Pero sí el sindicato puede negociar en la medida que sea parte de un mismo holding, puede negociar en conjunto también. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de que puede ser una o más empresas, y también algunas empresas grandes tienen más de un sindicato, tienen 2 o 3 o 4 sindicatos, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, por eso hablamos de uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales. En un proceso de negociación colectiva, por ejemplo, pensamos en una empresa que tiene una sede central y tiene 5 sucursales y que está negociando con los 5 sindicatos de la empresa. Ese proceso de negociación de esas 5 empresas se puede dar de manera simultánea. No necesariamente se tiene que dar empresa por empresa. La conversación y la negociación también se puede dar de manera colectiva entre estos distintos multiroot que tienen las empresas. ¿Ya? Entonces, primero, una vez que se pasa este proceso de negociación, se establecen los acuerdos, se tiene que pasar a redactar el contrato colectivo. Entonces, obviamente, tiene que darse por escrito como cualquier documento de tipo legal. ¿Ya? Y este contrato colectivo tiene que estar firmado por todos los que están firmando el contrato. Es decir, todos los trabajadores que son parte de este contrato colectivo tienen que firmar el contrato. ¿Ya? Así también todos los empleadores que participaron de este proceso de negociación colectiva. Y solo para que sea válido, debe estar copiado a la inspección del trabajo. ¿Ya? O sea, si nosotros hacemos todo este proceso, pero no enviamos la copia del contrato a la inspección del trabajo, no va a ser válido. Entonces, obviamente es importante que con máximo de 5 días posterior a la firma del contrato, este esté ya copiado, entregado en forma escrita, física, en la inspección del trabajo. ¿Qué es lo que contiene un contrato colectivo? ¿Se recuerdan que ayer veíamos los contenidos que debe tener un contrato de trabajo individual, donde veíamos que tenía que tener 8 componentes? Los contratos colectivos también tienen un mínimo de contenidos que debe tener. ¿Ya? Entonces, en este caso, al igual que el contrato individual, identificar cuáles son las partes. El empleador, por una parte, o los empleadores, si es que son estos multiroot, y él o los sindicatos que participaron del proceso. No hay que colocar todos los nombres, como digo, los nombres que han estipulado la firma, sino que acá, por ejemplo, se identifica que se firmó, por ejemplo, este contrato colectivo se está firmando con el sindicato número 1 y 2 de Falabella, por ejemplo. Se está identificando a las partes. Nómina de los socios del sindicato, miembros del grupo comprendido en la negociación. Entonces ahí sí va el grupo de todas las personas que estaban participando de la negociación. Entonces va el nombre y todas las personas tienen que firmar. ¿Ya? ¿Cuáles son las cláusulas que se proponen? Es decir, para el próximo año vamos a tener un seguro complementario que tenga el 100% de cobertura para los trabajadores. Todos los acuerdos que se lleguen tienen que quedar estipulados. Y obviamente, ¿hasta cuándo? Y ese periodo de vigencia, ¿hasta cuándo vamos a negociar nuevamente? Como digo, por lo general son 2 años. Algunas empresas lo hacen anualmente, pero en general son estos contratos de carácter colectivo duran 2 años. ¿Ya? La individualización de los integrantes de la comisión negociadora. ¿Ya? Es decir,
el sindicato puede tener 500 representantes, pero no van a ir los 500 a conversar con el empleador. Entonces, generalmente va el presidente y el equipo directivo del sindicato a negociar. Obviamente con el respaldo de todos los trabajadores atrás, pero la comisión negociadora generalmente son en la cúpula, digamos, los líderes que están a cargo del sindicato. Entonces, eso igual tiene que quedar estipulado una parte aparte. Si las personas que negociaron fueron estas. Y obviamente tiene que ir la firma de todos los colaboradores. Entonces, básicamente, si se fijan, ¿qué es lo que tiene que tener este contrato? Obviamente, individualizadas las partes, quiénes son los beneficiarios, quiénes participaron y cuáles son las propuestas, cuáles van a ser las cláusulas que va a incluir este contrato colectivo. ¿Ya? Eso. Es una pincelada, es información muy general, pero creo que está contenido lo más relevante que tiene que ver con, por una parte, la seguridad laboral, que fue lo que vimos al principio, y en segunda parte, lo que tiene que ver con las relaciones laborales. ¿Dudas, consultas con respecto a seguridad laboral, relaciones laborales? Ya. Ok, chicos. Vamos a... sí, el cuestionario va a estar habilitado el viernes. El viernes en la mañana para todo igual que los otros días, así que van a tener del viernes al sábado para que el domingo puedan ir a votar tranquilo. Así que van a tener disponible el día viernes y el día sábado el cuestionario para que puedan disponerlo. Así que, Giselle, no te preocupes, va a estar disponible el viernes. Ya, entonces, pasemos a lo que tiene que ver con la evaluación formativa de esta semana. ¿Ya? Esta semana mantenemos los mismos formatos de la semana pasada. Cuestionario sumativo, que vale el 20%, que van a hacer preguntas cerradas y que, como les acabo de decir, va a estar disponible entre el viernes y el día sábado. ¿Ya? La evaluación formativa también va a tener la misma lógica de la semana pasada. También va a ser un proceso que vamos a trabajar esta semana, que esta semana va a ser capacitación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar durante esta semana. Y también va a ser un documento entregable que va a ser súper corto, una hoja que van a tener que entregar, o sea, un formato que yo les voy a dejar para que ustedes completen y lo van a tener que entregar también el día sábado hasta las 23:59. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en esta evaluación formativa de esta semana? Vamos a trabajar con capacitación, como le indicaba, pero puntualmente con lo que tiene que ver con Sense. ¿Ya? Mañana vamos a ver en detalle lo que es la capacitación y también cómo funciona la franquicia tributaria y lo que en fondo lo que es el Sense. ¿Ya? No me quiero adelantar mucho, pero sí, para iniciar hoy el proceso de la evaluación formativa, les quiero dejar una tarea que no va a estar alojada en el aula, sino que se los quiero dejar en el fondo para que empiecen a pensar cómo van a trabajar esta tarea, y también le pido que lo puedan compartir con los compañeros que no están participando hoy día de la clase. ¿Ya? El proceso de capacitación, como lo vamos a ver mañana, se inicia con una fase que se llama detección de necesidades de capacitación. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos al proceso de identificar cuáles son las eventuales brechas que hay en la organización, de las cuales nosotros tenemos que identificar, obviamente porque tenemos un problema, ¿eh? O sea, cuando hablamos de brechas, hablamos de diferencias en los conocimientos que tienen que tener los colaboradores. Por ejemplo, yo pienso, nivel de Excel tiene que estar acá, pero yo evalúo y en Excel están acá. Entonces, ese paso que queda al medio es la brecha. La capacitación que hace, reducir esa brecha. ¿Ya? Entonces, los procesos de capacitación por lo generalmente parten con un proceso de detección de necesidades de capacitación. ¿Ya? ¿Qué les voy a pedir hoy día? Que ojalá lo puedan tener resuelto hoy día martes hasta el día jueves. Para los que trabajan, me imagino que muchos de ustedes trabajan o han trabajado alguna vez en alguna organización, me imagino que han identificado problemas en su empresa. O sea, temas que decir, no, acá tenemos problemas, acá tenemos que hacer algo, tenemos que capacitar, si no la empresa no va a crecer, no se va a desarrollar y no va a cumplir los objetivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer esta semana
y que les voy a pedir ahora es que piensen en sus trabajos actuales, que piensen en sus trabajos anteriores, y si no han trabajado nunca, quizás que hablen con sus papás, con sus hermanos respecto al lugar que trabajan, y que identifiquen un aspecto que deben mejorar. O sea, vamos a hacer este proceso de detección de necesidades de capacitación. Entonces, para poder partir con esta tarea formativa, les voy a pedir que empiecen a reflexionar de, como les digo, de respecto del trabajo donde están ahora, o quizás donde trabajaron, o alguna otra organización que conozcan, o algún negocio chico, algún emprendimiento, da lo mismo, pero que identifiquen una brecha de capacitación, o sea, identifiquen un problema. Cuando hablo de esto, por ejemplo, puede ser, tenemos pérdidas de caja, el clima laboral era malo, el jefe no sabía comunicar, nunca cumplíamos las ventas de metas, se nos perdían cosas, teníamos mermas de productos, etcétera. Yo creo que todas las organizaciones, todos los equipos de trabajo tienen cosas que son susceptibles de mejorar. Entonces, vayan pensando en eso. ¿Por qué? Porque después esa necesidad de capacitación que ustedes van a identificar, la vamos a transformar en un curso Sense. Vamos a hacer todo el proceso, digamos, desde la identificación del proceso hasta el formulario que nos pide Sense para poder gestionar un proceso de capacitación, ¿ya? Eso, entonces, la tarea para que empiecen a verla hoy día, desde ya, es que comiencen a pensar en un aspecto de alguna organización, la que ustedes conocen, que se deba capacitar, para después terminar esta semana inscribiendo ese curso en Sense, ¿ya? Para poder capacitar a los trabajadores. Eso se lo dejo como tarea, así que también les dejo el encargo, por favor, de que se lo comenten a sus compañeros más que no pudieron participar hoy día de la clase, ¿ya? Eso, chicos. Mañana miércoles tenemos clase a las 10 de la mañana, así que ahí nos vemos y vamos a ver lo que tiene que ver con capacitación. Entonces, también va a haber un poco más en detalle en qué consiste la evaluación formativa, porque mañana les voy a explicar ya el detalle en qué consiste. Por ahora, piensen, algún aspecto que quieren capacitar en la empresa que trabajan o en una organización que conocen, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok, chicos, si no hay más dudas, los dejo. Voy a subir la clase en un más ratito y les dejo este encargo que vayan pensando en esta detección de necesidad de capacitación que requiere la organización que ustedes conocen. Que les vaya bien y nos juntamos mañana a las 10 de la mañana. Que estén bien. Profe.